pasar con otro panel. El quinto panel de las jornadas. Las exposiciones tendrán como disparador el impacto del sector agropecuario en el desarrollo de la Patagonia. En este panel disertarán Nelson Masquiarán, quien pertenece a una familia que es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y el emprendimiento en la Patagonia. Ha sido un defensor de los recursos naturales, promoviendo proyectos como la producción de agua Horizon y la confección de prendas de vestir a partir de la fibra de guanaco. Alejandro Bruneto, ingeniero agrónomo, desarrolla su actividad profesional hace 17 años en la zona sur de Chubut, siendo parte de desarrollo frutícola y vitivinícola de importantes empresas de la región. Actualmente se desempeña como asesor de proyectos vitivinícolas en Chubut y Santa Cruz. Juan José Anglesio es el actual presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, es ingeniero zootecnista, productor agropecuario del departamento Escalante en Chubut, dedicado a la ganadería ovina, ha sido jurado de la raza merino en diferentes exposiciones. Osvaldo Luján, quien es el actual presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut y vicepresidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, es contador público de profesión, productor agropecuario del departamento Sarmiento, Chubut, dedicado a la ganadería ovina. Y como moderador de este panel estará César Herrera, quien es contador público, docente y director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Así que... ¿Está tu presentación? Sí. Muy buenas tardes. Tengo experiencias de pesca, pero se me pasó ¿cómo se llama? Se me pasó el tiempo. Experiencias de pesca, pero no experiencia, digamos, académica, sino experiencia de trabajar con una planta empresarial, una planta en Caleta, Córdoba, que después en el ¿cómo se llama? En el intervalo, ¿cómo se llama? Podemos charlarla. Acá tenemos cuatro personas, dos están en, podríamos decir, los nuevos proyectos, nuevos proyectos agropecuarios, vitivinícola, o de agregar valor. Yo tuve la suerte de... No sé, eso digo yo, ¿no? Hay que ver qué dice. De trabajar con el emprendimiento de Aguas Horizon y con el emprendimiento de guanacos. Y bueno, y otra actividad que es más tradicional, que es la ovina, donde ahí sí tenemos cerca del 50% de las cabezas de ganado ovino a nivel nacional y que también tiene su propia particularidad referido al Hudson, a desertificación, a un solo comprador, como pasa en la pesca, un solo comprador que compra las lanas y eso nos determina fuertemente, porque uno puede ser más eficiente o menos eficiente, pero cae siempre por los mismos vínculos. Así que bueno, vamos a empezar con el contador Osvaldo Luján y después vamos a ir mechando con cada uno de los expositores. Bueno, buenas tardes. Yo, la verdad que lo de la pesca nos trae un poco de respiro a nosotros los ganaderos, porque lo nuestro era todo mal. Nuestros números son peores que lo que venimos acostumbrados y que realmente, bueno, con todos los emprendedores, lo que habíamos escuchado antes, que a uno le da optimismo y expectativa, realmente uno pensaba que cuando nos tocara hablar, digamos, no íbamos a estar en una buena situación. Pero bueno, esto de la pesca nos apacigua un poco. La presentación que vamos a hacer un poco, que hemos hablado con Juanjo Anglesio, es un poco mostrar la realidad de la situación. Y por eso mejor que empecemos nosotros, que es una realidad mala, y después que vengan los que realmente tienen un poco más de optimismo y que pueden seguir adelante con lo que es la producción. Así que, este es... Ahí. ¿El segundo es? Ahí. El de abajo. El de abajo. Yo acá voy a tratar de ser rápido con las filminas porque si no nos vamos a aburrir. Pero esto muestra un poco la evolución ovina de los últimos 15 años en el país y en Patagonia en particular. Esto manifiesta de que el total del país bajó un 20% las existencias ovinas y para que ustedes vean, Chubut un 30% en los últimos 15 años. Y esto trae aparejado que la producción de lana bajó un 51% lo que es Patagonia y un 46% el total del país. Desde ya que, como decía César, lo que es Patagonia tenemos el 50% de los ovinos y también tenemos casi el 65% de la producción de lana.
Esto es también para ubicarnos. ¿Cuál es la concentración de productores hasta 1000 animales? Esto es otro tema que hace a la actividad económica. Como podrán ver ahí en Patagonia, el 87% de los productores posee el 18% de los animales. Esto quiere decir que existe una concentración en el 13% restante que posee el 82% de los animales ovinos. Esto realmente muestra también la posibilidad de decir cuáles deberían ser las políticas adecuadas para mejorar la actividad, ¿no? Esto es la estratificación de productores en Chubut. Para que ustedes se den una idea, tenemos ahí el 45 más el 27% de los animales, 45 más 27, casi el 80% de los productores no llega a tener más de 1000 animales. Esto también lo puse como ejemplo. Santa Cruz es un poco distinto. En lugar de 3000 y pico de productores, tienen 550, y realmente el porcentaje de la estratificación de los productores de más de 1000 animales es importante, y por lo tanto tiene otro sistema productivo que principalmente está dado en lo que es de la mitad de Santa Cruz para el sur, ¿no? O sea, la zona sur de Santa Cruz. La zona norte de Santa Cruz se asemeja mucho a lo que es Chubut. También esto es importante ver quién vive en el campo, o sea, eso que hablábamos hoy de la gente que vive en el campo. Esto es una estadística que sacó, la estadística ganadera anual que saca el propio Ministerio de Producción. El 50% no vive en el campo. Esto también hace un poco la actividad, ¿no? Acá no sé si se llega a ver, estos son los productores que viven solos o con familia. Bueno, es casi el 50% lo mismo, vive solo. Y este cuadro, que tampoco se puede llegar a ver bien, lo que marca ahí de importancia, que se los puedo decir, es de que entre los ingresos, los principales ingresos económicos que tienen los productores, y entre la jubilación y otros ingresos, compensan el 50% de los ingresos que demanda la actividad. Quiere decir de que la gente que vive en el campo, cuando dice ¿por qué si siguen perdiendo plata?, viven de los ingresos que poseen, o de una jubilación o de otros ingresos de la actividad. Por ejemplo, mi caso, de mi estudio contable, para hacer un claro ejemplo. Acá lo que hicimos fue poner un poco lo que significa hoy una producción ovino tipo de un establecimiento de 2000 animales. Para que ustedes sepan, aproximadamente se estima generalmente 4 kilos por animal, o sea que un campo de 2000 animales estaría produciendo aproximadamente unos 8000 kilos de lana. ¿Y cómo se compone sus ingresos? Entonces, el tema es de que los ingresos se componen por la venta de lana y por la venta de animales. Entonces, este porcentaje de ingresos, que va entre un 75 y un 25%, en los últimos años se ha visto deteriorado por la predación. Y hablo del zorro, hablo del puma, dejando de lado el criterio de fauna o ecológico. Lo que yo estoy diciendo es lo que nos pasa en el campo. Esto lamentablemente, cuando nosotros teníamos indicadores productivos que decían de que teníamos una pérdida de un 6% a un 8%, hoy tenemos indicadores productivos en algunas zonas de la provincia que superan el 15 o el 20% de la pérdida, por este motivo. Y acá hice un ejemplo de cómo bajaban los ingresos, o sea, aumenta el ingreso por la lana, baja el recupero por la venta de hacienda, y cuál sería la predación con un 10% más. Acá lo que hicimos fue un cálculo estimando lo que yo dejo de vender por la pérdida de animales, no el costo de esos animales que se perdieron. Acá puse como para dato, porque a veces es importante, las principales exportaciones de lanas.
Hay algo que a veces se dice si tienen valor agregado o no tienen valor agregado. Nuestra lana, el 70% de nuestra lana se exporta lavada y peinada. O sea, y nuestra industria está en la zona de nuestra provincia, ¿no? En la zona de Trelew. Los principales importadores, compradores son China en la parte de lana sucia, China en la parte de lavada, que es poco, y la lana peinada, que es la más de mayor valor agregado, es Alemania, con un 42,5%. Después existen otros subproductos. Acá lo que se hizo fue analizar de los costos de este... Disculpame, ¿cuáles son los subproductos? Blues, blues, alfombras, ¿no? Lana para alfombras, ese tipo de cosas. Del top. Se utiliza para hacer sombreros. Eso compra 54% Bolivia. Sí, Bolivia. Bueno, acá lo que hicimos fue establecer cuáles son los costos de un establecimiento de 2.000 ovinos. El costo y además lo que significa en kilos de lana. Como les dije antes, un establecimiento de 2.000 animales tiene una posible producción de 2.000 kilos de lanas. 8.000 kilos de lanas. Como ustedes podrán ver, si analizan todos los costos, estoy llegando a casi 10.000 kilos de lanas con todo el costo de gastos y amortizaciones. Acá no hay, dentro de todos estos costos no hay nada, ningún ingreso del productor, ¿no? O sea que realmente esto está hecho también, que ahora lo vamos a ver, y ahí ustedes podrán ver lo que significa el costo del personal permanente, no permanente, que el costo del personal hoy en la actividad ganadera, y estamos hablando de un establecimiento de 2.000 animales que estamos considerando un solo empleado, y el personal que se realiza para los trabajos, digamos, cada 4 meses. Pero como ustedes podrán ver, eso le lleva el 42% del costo en mano de obra. Esto no quiere decir que sea alto el costo, o que los ingresos sea importante, sino de que realmente lo que representa al productor. Y acá, esto es algo que ahora vamos a ver, porque nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué hicimos, qué no hicimos, en qué fuimos ineficientes, qué es lo que tenemos que corregir? Y ahí lo que nosotros pusimos es en lo que es la comparación de haber tenido ingresos a un dólar blue, digamos un dólar libre, que realmente el dólar blue acompaña el aumento de los costos, no el dólar oficial. Nosotros nos pagan el dólar oficial. Hoy tenemos una brecha que ayer estaba en el 13%, pero hemos tenido una brecha que estaba en el 100%, en estos últimos 4 años. Como ustedes podrán ver, si yo tuviera el dólar oficial, el dólar blue, perdón, y tuviera los ingresos por venta de lana y tuviera una saca normal de venta de animales que no estuviera atacado por los predadores como está hoy siendo atacada, yo podría llegar a tener una rentabilidad del 24%. En cambio, hoy lo que me pasa o lo que nos pasa con los predadores y el dólar oficial, estoy teniendo una rentabilidad negativa del 4%. Esto es lo que un productor de 2.000 animales en las últimas 5 zafras, que es donde ha sido terrible el diferencial, la brecha cambiaria, ha producido de que no estamos hablando de un gran productor, estamos hablando de un pequeño productor, que en 5 años perdió 18.000 kilogramos de lana, o sea, casi el 45% de la producción de los 5 años. Eso es solamente comparar el precio del oficial, lo que nos pagaron el precio de la lana, contra el blue de ese momento. Fíjense que en octubre del 2020 estábamos hablando de casi un 100% de brecha cambiaria, igual que en 21, igual que también en el 22, igual que en el 23, y que recién ahora en octubre del 24 tenemos una diferencia menor. Esto es cuál sería el resultado si el precio de la lana se hiciera por el dólar libre y con una predación normal. Bueno, esto es lo que vimos antes. Esto nos daría un 24% de rentabilidad, que realmente hubiera sido muy distinto a la situación de los productores. Y acá
acá lo que estábamos haciendo es, si yo considero el ingreso total a un valor del dólar libre, ¿qué me saca cada uno de los distintos costos que estoy teniendo que realmente hacen y que llevan a una rentabilidad negativa? La brecha cambiaria me significaba, esto estoy hablando con números actuales, no con la brecha del 100%, me bajaba el 17% de los ingresos, el aumento de la predación un 10%, o sea que entre esos dos aspectos, que nosotros consideramos hoy que son los dos problemas importantes, tenemos un 27% que nos bajan los ingresos. Bueno, ahí nosotros, porque este trabajo lo utilizamos también en otra presentación, en la zona patagónica, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, paga un 20% de zona en el sector rural, que nos resta competitividad con el resto del país, ¿no? Nosotros hemos venido gestionando a nivel nacional no el no pago de eso, sino la compensación en algún tipo de crédito fiscal que no ha sucedido. Por eso acá lo pusimos como una, digamos, como para poder compensar en parte ese resultado negativo. Ni va a suceder. ¿Perdón? Ni va a suceder. Ah, bueno. Sí. Yo lo que acá esto es parte de lo que se puede analizar con lo que decíamos antes, no un dólar blue, sino la inflación. En estos 4 años, de octubre del 20 al 24, el sueldo del peón general aumentó un 1.800%, el gasoil un 1.700%. Arrasa es un producto veterinario que de uso común en el sector ovino, un 2.100%. La lata de esquila un 1.900% y el precio de la lana un 1.500%. Y al costado lo que está hecho es la relación comparativamente del aumento del peón general contra el precio de la lana. No sé si se entiende. ¿Qué quiere decir? De que todos esos costos aumentaron en relación a que me aumentó a mí el precio de la lana. Bueno, interrogantes. ¿Puede cualquier actividad económica resistir una brecha cambiaria que hoy representa el 17% de sus ingresos? ¿Puede una actividad productiva ser eficiente con una pérdida por depredación que representa el 10% de sus ingresos? ¿Puede ser un sector mantenerse en pie luego de haber perdido en los últimos 5 años el 45% de su producción? Esto es lo que vimos en los cuadros anteriores. Y acá hay un número que no está sacado al azar, sino que así como se hizo esta comparación de la pérdida del productor de 2.000 ovinos, hicimos la comparación de la pérdida que tuvo la Patagonia por la brecha cambiaria. Y eso representa 300 millones de dólares que el sector no tuvo. Por eso no tenemos capital de trabajo, no tenemos posibilidad de inversión, no tenemos posibilidad de nada. Esto, para darle significado, acá quisimos poner datos como para que se entienda. Esto de la suma de 300 millones de dólares es realizar perforaciones para pozo de 50 metros, ahí falta algo, 60.000 perforaciones. Diría que podríamos hacer agujero por toda la Patagonia y poder sacar más agua. El pago, nosotros tenemos en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego aproximadamente 4.700, 4.800 salarios del sector rural. Ese sería el pago de los salarios rurales de todas las provincias por más de 5 años, con esos 300 millones de dólares. Y la reposición de los 4 millones de ovinos perdidos en estos últimos años. Esto para darle, digamos, poder magnificarlo, ¿no? ¿Puede cambiarse? Sí. Necesitamos una política económica de nación que nos dé un tipo de cambio único y por lo tanto un ingreso acorde a los ajustes inflacionarios que tenemos. Sí, con una política conjunta del Estado Nacional y Provincial que permita la producción logrando el equilibrio necesario con la fauna. Con rentabilidad tendremos el capital necesario para mejorar nuestros indicadores productivos a través de mayor tecnología y mayor eficiencia en nuestras acciones. Bueno, esto es un resumen de la situación. Muy bueno. Dramático. ¿Alguna opinión? Bueno, buenas tardes. Bueno, básicamente lo que comenta Osvaldo y que a cada uno de estos puntos nosotros tenemos propuestas para poder cambiar y mejorar. Hoy estamos trabajando fuertemente con el tema a nivel provincial y nacional, lo que comentaba Osvaldo, la problemática de depredación y demás.
que es muy controversial, es un tema difícil de abordar, pero entendemos que de la misma manera que nosotros tenemos el problema, lo han tenido otros países de punta. Por ejemplo, nosotros nos miramos mucho con Australia. Australia es, en función de la producción ovina, es muy importante para nosotros. Y ellos tienen tecnologías de control de especies que serían fácilmente aplicables en Patagonia, en los campos nuestros, y que nos cambiarían totalmente estas ecuaciones. Hoy básicamente lo que está ocurriendo es que la problemática se retroalimenta. Las pérdidas que está teniendo un productor lo hacen llevar al abandono del campo. Ese campo abandonado aumenta la presión de los depredadores y eso hace que el vecino a la larga termine abandonando. Entonces nosotros desde lo gremial lo que estamos insistiendo primero es sostener a los productores que hoy están de alguna manera no pidiendo dinero, no pidiendo subsidios, sino decisiones políticas. Acá lo que estamos necesitando son decisiones políticas para encarar temas que son de difícil resolución en la sociedad, que claramente tenemos una sociedad urbana que está mirando, no mira al campo como un sector productivo, y necesitamos que ese cambio venga desde el estamento político. Nosotros lo manifestamos permanentemente en todas las tribunas, pero el estamento político es el que tiene que determinar si es importante el sector o no, si lo quiere seguir teniendo, si quiere la ocupación territorial, que creemos que es algo muy importante. La oveja es la que ocupa todo el territorio, tenemos el 33% del territorio del país, en Patagonia, y básicamente está ocupado por la producción ovina. Así que a cada uno de los problemas nosotros estamos planteando soluciones. Lamentablemente muchas veces hay permanentemente cambio de autoridades que no nos permite avanzar en eso, ¿no? Gracias, sir. ¿Cuál es la proporción de la población económicamente activa que participa de la actividad? Nosotros tenemos registrados 3.700 productores en la provincia, productores agropecuarios, ovinos, bovinos. De eso, la estratificación es lo que marcaba ahí Osvaldo. Menos de 1.000 animales la mayoría, y a partir de ahí digamos, así se compone el sector productivo. Bueno, no tenés fuente de electores ahí, por eso no te dan bolilla. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Es baja. Los dos aglomerados que mide la EPH darían 100.000 personas trabajando en Comodoro Rivadavia y 60.000 entre Leu y Rawson. Entonces es baja, digamos, teniendo en cuenta que si lo extrapolas eso a toda la provincia, la participación siempre, como decía, 2.000 ovinos, un empleado. Y algunos empleados que están no permanentes. Bueno, seguimos con... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en la jornada. Bueno, yo hace unos años me estoy dedicando, yo soy de Córdoba, llegué hace 17 años a Sarmiento, a dedicarme a la parte frutícola, fundamentalmente en una empresa, y ahí tuve la suerte de poder valorar varios cultivos, fundamentalmente frutícolas, para ver su potencial de rentabilidad y su adaptabilidad al clima de la Patagonia. Desde manzana, pera, durazno, damasco, frutos secos, berry, Jostenberry, uva espina, todos los clásicos. Y había una grilla, o armé una grilla de ver el potencial, bueno, comportamiento agronómico, rentabilidad, ventajas, desventajas, foda, la debilidad que tenía el cultivo y que nos presentaba. Y fue sorprendente que la mayoría agronómicamente se adaptaban y de hecho generaban muy buena calidad. Ahora después pasamos a la parte de rentabilidad y había ciertos cultivos o frutas, como por ejemplo la manzana, sí, que tenía un color rojo bárbaro, pero ese valor diferencial no se pagaba. Y es un valor diferencial, no un valor agregado, que yo creo que es lo que ojalá se logre realmente. Y ese valor diferencial es que nos permita diferenciarnos de otra zona y nos permita asumir esa producción con el costo extra de producir en la Patagonia.
Y el costo extra de la mano de obra, el costo extra de los proveedores lejos, el costo extra de los fletes lejos. Entonces nosotros necesitamos encontrar un cultivo que justifique producir acá y que no sea masivo. La manzana, hoy por hoy no se compra una manzana, es muy difícil que alguien vaya a seleccionar una manzana. Lo mismo pasa con la nuez, que se adapta muy bien, pero nadie va a buscar una nuez de la Patagonia. Se vende, dame nuez, es masivo, entonces no hay un valor diferencial. Y había, bueno, todos iban descartando cultivos y la uva siempre se mantuvo, pero como iban por la fruta, era uva de mesa, hasta que apareció el tema del vino. Entonces no era tenía sus contras, sobre todo la mano de obra. La uva de mesa necesita mucho trabajo de racimo, tiene que ser un racimo perfecto. Entonces mucha demanda de mano de obra en un lugar donde la mano de obra es cara. Entonces bueno, ahí ya tenía unos puntos en contra, uva de mesa. Al tiempo apareció la opción del vino y de hacer uva, digamos, o viñas para vinificar, y la verdad que el cuadro cerró casi perfecto. Vendíamos primero agronómicamente se comportaba, el producto era diferencial, era de mucha calidad, la Patagonia genera mucha calidad de productos. El costo en mano de obra no era tan incidente, la calificación del personal que se necesitaba no era como otros frutales. La cereza es muy delicada, hay que agarrarla y llevarla casi al consumidor. La uva va a una molienda, a una prensa, entonces no necesita. La poda es relativamente sencilla, la cantidad de mano de obra era menor. El producto que obteníamos es un producto que en su logística era más fácil, porque es un producto no perecedero, entonces lo podíamos mantener. Eficientizar la logística, vamos con camiones cerrados, si la fruta fresca hay que llevar lo que tengas. Entonces en realidad fue cerrando todo. Y a su vez el costo del flete, digamos, era redituable, porque era un alto costo por botella y eso no justificaba el flete. Hoy hablando de eso, si nos ponemos a ver lo que es el flete de la lana, también, si bien queda acá, pero un fardo de lana, digamos, el vino presentó ciertas ventajas, 5 para no, pero básicamente la cereza también es más cara en tránsito que una botella de vino. O sea, un producto carísimo y de bajo volumen y peso es ideal para nosotros que estamos lejos, porque le sacamos más rédito. Empezaron proyectos en Sarmiento, de los que yo conozco en Sarmiento, hubo ya también una explosión en la provincia, y bueno, y se está generando todo una cantidad de hectáreas cada vez más importante y de productores que se suman. Otra cuestión que estamos viendo en el desarrollo de toda esta nueva actividad es que cuando uno habla de abandono de campo, más allá de los números, es un abandono de un campo. Y hay pueblos que viven de los campos. Pasan cosas terribles. Y hay mucha gente que si bien no abandonó el campo, y por ahí nos pasa a nosotros, por eso lo refiero personalmente, es si la descendencia va a querer estar en el campo. Más allá del dinero, el campo no es ameno, por ahí no hay internet, por ahí es frío, por ahí hay que estar con leña, por ahí no está el confort, entonces no está la rentabilidad que pueden obtener los chicos en otro lugar o la generación que viene, entonces no hay actividad muy tentadora. La lana o la carne tampoco es muy tentadora hoy para los chicos, pero no por el producto en sí, sino por lo que genera. Sin embargo, el vino está en la app, está en la movida, la parte enológica es mucho más electrónica, tecnificada. Entonces vemos como que se va aprendiendo cierta generación que no se está aprendiendo con otros productos. Y eso es muy importante al nivel de que alguien decida una inversión o no, y le está cerrando también en ese aspecto todo el desarrollo de por qué hacer un viñedo. ¿Bien? Ni hablar del turismo, perdón, que es lo que tuvieron antes. El vino además desata otras actividades, que hay producciones como la fruta que no desatan. Y son ingresos prediales, no son, digamos, menos importantes que el vino en sí. Hay muchos viñedos que viven o que tienen más retorno por el turismo que propio por el vino. ¿Bien? Adelante. Bueno, yo también, indudablemente yo debo tener una mirada, siempre pienso que, no sé, el día tiene 24 horas, uno duerme 8, 10 está trabajando y el resto con su familia y sus amigos. Yo realmente pienso que uno esas 8 horas tiene que ser feliz y la felicidad pasa por hacer lo que uno quiere, hoy cuando vimos ahí. Yo sé que el campo tendríamos que enaltarlo mucho más, ¿viste? Posicionarlo, es decir, llevarlo ahí arriba, al mundo. Hoy hablamos que Patagonia, el mundo quiere a Patagonia y nosotros somos las dueñas de los tierras y no puede ser que seamos pobres.
hay algo que es contradictorio. Entonces hay que ponerle juventud. Primero, lo que falta son jóvenes. Yo voy a contar, ya que cuenta, medio anecdótico, porque no quiero hablar de lo bueno o de lo malo, pero Alejandro también a mí me está asesorando con un viñedo, y empezó como un juego. Yo de chico vivía en un campo, no vivía, iba con mi abuelo y me enseñó a ver las estrellas, ¿no? Las Tres Marías, las del Club del Sur. Cuando después estudiábamos en Comodoro, iba con mi viejo al campo, jugábamos y veíamos una estrella caer, la forma de las nubes. Después me tocó mis hijas, que yo las entusiasmé para que vayan al campo, y tiraban una frazada y jugaban a contar satélites, estrellas. Es más, una de ellas festejó los 15 años en el campo. Y después me tocó que un día, leyendo un libro en el campo ese que les conté hoy en Santa Cruz, leí que un monje que piensa que hace un vino fasado, y decía que era un vino con estrellas. En el campo ese, si hay algo que es maravilloso, es el cielo, porque estoy en el medio de la nada. ¿Cuál es la idea de hacer un espumante? Y yo creo que hay muchas posibilidades que tenemos que convencer, como es lo que hablábamos recién. Es verdad que la fauna nos golpea a los productores, ¿no? Pero el mundo este globalizado, antes se usaba un saco de zorro y hoy uno ve una mujer. Entonces tenemos que ir atrás del negocio. Yo lo veo desde ese punto de vista, es lo que nos pasa con el guanaco. Con Juan José se viajó a Inglaterra, a España, a Alemania, y realmente es algo exquisito, es la segunda fibra preciosa del mundo. No es fácil, pero no, la tenemos acá en la Patagonia. Nosotros también como productores, no sé si el caso nuestro es algo especial, pero nosotros, el campo está con el número que tuvo mi abuelo, y los guanacos siguen estando, ¿no? Pero sé que es difícil para el que vive en el campo, pero yo creo que la actividad, el campo tiene que convocar a la ciudad, tienen que empezar a aparecer estas nuevas ideas. Capaz que aparece un inversor para comprar un pedazo de tierra para hacer una hectárea de viñedo, y bueno, capaz que es mucho más divertido ante los jóvenes. Un campo que tenga río, le podemos hacer el tema de la pesca, pero bueno, en nuestra cultura y idiosincrasia únicamente pensamos en la oveja. Yo, como patagónico, a lo que se convocó y esto, para mí hay que valorizar la tierra, y es como hablar de un amigo. Si yo tengo un amigo y digo que él es mi amigo, pero que me falla, y eso nadie va a creer que es mi amigo. Entonces, para mí la tierra en la Patagonia es extraordinario. Uno anda arriba de una camioneta, ve un cerro, después ve un... Te sorprende siempre. Y eso es lo maravilloso que tiene la Patagonia. Por circunstancias, las ovejas las eligieron nuestros abuelos, y muchos, en el caso nuestro personal, nos criamos con la oveja, pero el mundo hoy empieza a ser mucho más moderno y es mucho más ligero. Vemos chicos como el que estuvo acá de Wins, que realmente es para aplaudirlo. ¿Por qué no convocarlo? Si vende jugadores, ¿por qué no nos ayuda a esa persona a convocar cómo podemos desarrollar el campo? Yo creo que pasa por ahí. Tenemos lo importante, que es la tierra, maravillosa en la región que nos tiene, y bueno, está en nosotros darle valor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Sí, ahora vamos. Mejor, para que Nevada, no, ya me escucharon. 200.000 aproximadamente. Hay lugares que tuvieron pérdida de un 8%, como hay lugares que tuvieron pérdida de un 25% de la majada. Y se estima, digamos, la cantidad de ovinos que estaban en la zona afectada, que fueron Escalante, Sarmiento, Senger, son aproximadamente 1 millón de ovinos. Así que haciendo un promedio, calculamos que 150 a 200. Hoy todavía no están las estadísticas de la provincia. ¿Alguna consulta más? Sí. Ahí tenés. Gracias, no hacía falta. Yo les quería consultar, justo que hicieron mención también a esto de la fauna silvestre, si han evaluado, más allá de algunas cuestiones sanitarias, comunidad de negocio por la abundancia en los campos del guanaco, así como Santa Cruz tiene manejo del recurso de la especie,
si lo han evaluado, y por otro lado, si hay algún tipo de relación bilateral, digamos, de intercambio también con Chile sobre la genética y aspectos que hagan una mejora en la productividad, o se da más en los vacunos y en departamento Tehuelche para atrás. Bueno, con respecto al tema del guanaco, es uno de los puntos que nosotros estamos tratando. Santa Cruz obviamente tiene un problema mayor al nuestro. Bueno, acá está Nelson y Juan José, trabajaron muchísimo en el tema de guanaco, saben muy bien. Entendemos que hay una posibilidad, hoy el gobierno nacional ha cambiado algunas cosas en teoría, pero que no van a generar un impacto importante. Sin duda, el aumento de la población va directamente en contra digamos, de la actividad del productor, ¿no? Básicamente por el problema del manejo del pastizal. Hoy hablamos la importancia que tenemos en Patagonia, se habló de tener un pastizal que tiene la capacidad de, si bien manejado, la capacidad de captura de carbono, por ejemplo, pero un pastizal mal manejado genera erosión, genera desertificación. Y durante muchos años se le achacó, digamos, esa desertificación únicamente a la producción ovina y no se ha tenido en cuenta la afectación del resto de los herbívoros, ¿no? Hoy ya tenemos otra tecnología, tenemos otra forma de ver las cosas. Obviamente los productores en muchos años también nos equivocamos en la forma de producir y cómo trabajar el pastizal, pero hoy la tecnología nos permite, digamos, tener otra mirada y hablar de regeneración de pastizal medible, realmente medible, pero es muy difícil llevarlo adelante cuando no hay un control de una población que está, digamos, incidiendo sobre el pastizal. Así que obviamente es un tema que nosotros estamos siguiendo de cerca. Con respecto al tema de genética, con el país vecino, con Chile, bueno, la vinculación es prácticamente con los bovinos por su producción, su tipo de producción. En el caso del ovino y mayoritariamente la provincia de Chubut, que tiene producción de ovinos merino, tiene más vinculación de exportación con países como Uruguay o Brasil, donde se exportan reproductores, y la importación o se nutre de genética de Australia, ¿no? Pero en el caso de Chile es para el bovino principalmente. Hola, ¿qué tal? Yo quería consultar por el tema de la producción de vid en la zona de Sarmiento. ¿Cómo creció en relación a los productores más pequeños? No solo considerando, bueno, creo que Otroña creo que es la bodega, que obviamente hay una inversión, plata extra. Los productores locales, ¿acceden al cultivo? ¿Están cultivando? ¿Cómo se maneja eso dentro de nuestra cuenca, que por ahí es diferente a lo que puede pasar en la cordillera o en otra región que tiene otro régimen hídrico? Sí, hay proyectos nuevos en Sarmiento, no son masivos, no son de pequeños productores, pero hay proyectos masivos. El costo de inversión del viñedo es menor incluso al de la cereza, incluso es menor a 1000 cabezas por hectárea, ¿no? Una hectárea en menos de 1000 ovejas. El vino lo podés hacer en toneles de roble francés, de Taranzol, la mejor tonelería del mundo en Francia, o se puede hacer, y está permitido por INB, en tanque de plástico. Entonces es muy dinámico y muy flexible y permite una escala, no es todo el dinero de golpe, digamos, en el crecimiento. Voy al hecho que sí lo pueden hacer pequeños productores, pero todavía no se está haciendo. Sí, en la zona de la comarca se está haciendo mucho más, hay mucho menos, o sea, hay muchos productores con pocas hectáreas, pero es más, yo creo que aquello se debe mucho más a los fines turísticos. Y son distintas zonas en Chubut, la zona andina, la de la cordillera, la meseta y la zona de la costa, y realmente la meseta y la zona de la costa tienen un potencial altísimo y quizás mucho menos riesgoso, aunque no parezca, que lo que es la comarca, sobre todo por la humedad, cuando le llega el invierno, digamos, ellos empiezan con rocío, los grados Brix no suben, los grados Brix es el azúcar de la uva y el azúcar te determina el alcohol.
La meseta tiene su intensidad de viento y su evaporación, que da un producto, evapora el agua del racimo, por tanto concentra todos los solutos, todos los polifenoles, pero todas las zonas se están diferenciando. Y en la costa tiene la ventaja de no tener helada, entonces no hace falta el sistema de control antiheladas. Y acá se maneja el agua en la vid, entonces cuando uno quiere que la vid madure, le puede restringir un poco el agua, algo que en la comarca a veces no se puede, por justamente el régimen hídrico de precipitaciones. Abarcando un poco todo, lo importante es que en todo Chubut se están haciendo vinos muy diferentes en un sector que en otro, pero muy buenos y de alta gama, y que permite escala de pequeños productores. Pero en Sarmiento se están desarrollando 2 proyectos fuertes también, pero no es masivo, digamos, no hay mucho. ¿Crees que va a crecer? Sí, yo creo que va a crecer. Más considerando el problema con la emergencia hídrica y demás, ¿no? Bueno, obviamente haciendo un buen manejo del riego, del agua, sí, evidentemente, obviamente eso se puede manejar, pero creo que tiene que ir acompañado, considerando que el agua la vid es uno de los cultivos que menos agua demanda. Ahora hay que entender que la vid la tiene que pasar mal, realmente no hay grandes viñedos en la pampa húmeda. Los mejores viñedos están en las zonas más complicadas de Mendoza, cada vez se van más arriba, donde menos agua tienen. Eso da un vino con carácter, un vino fuerte. Entonces demanda menos agua que otros cultivos. Yo creo que como negocio, como proyecto y como familia, y vinculando el turismo y vinculando la bodega y todo lo que es la parte enológica, que también tiene su encanto y su magia, yo creo que es una producción que va a ir surgiendo. Y más cuando se haga un camino del vino. Lo que pasa es que esta provincia es tan amplia que el camino del vino tiene miles de kilómetros y para ver pocas bodegas, pero cuando Comodoro, Sarmiento, Río Mayo, un recorrido de bodega y viñedo, va a despertar el interés también de otros productores hacia hacerlo, es mi opinión. Porque además, quizás a esa escala y al momento en que estamos, productivamente hoy en un campo, ¿qué opciones se tienen? Entonces, digamos, valorando un poco, la parte viñedo está cerrando, y repito, así no sea para vender el vino, sino para la parte turística y tener algo que colocar en lo que se hace, está funcionando. Gracias. ¿Alguna consulta más? Sí. Gracias. Sí, un poco continuando con el espíritu que me parece que tenía la pregunta que se hizo recién Nadia. A ver, y me hubiese gustado hacerla al final porque falta todavía lo del petróleo, así que es media abierta, ¿no? La pregunta también para los temas que vienen después. La consideración de el ambiente en todas las actividades que hemos venido escuchando hasta ahora, ¿no? Porque, a ver, hay oportunidades que, específicamente se están dando a nivel global, ¿no? Que por ahí no las estamos, recién son muy incipientes y se están empezando a vislumbrar, a ver en Patagonia. A ver, un estudio reciente, realizado justamente en el campo del INTA de Río Mayo, dio que las estepas manejadas con una baja carga animal secuestran 2.8 toneladas de carbón por año por hectárea. Si vemos que esa tonelada de carbono, que equivale a un bono de carbono, puede valer, dependiendo del manejo, dependiendo de cómo del manejo, si es holístico o no es holístico, el pastoreo, lo que sea, el tipo de aguada, bueno, del manejo en general, para no hacerlo muy largo, puede estar entre $3 y $25, y dependiendo de cómo se comercialice, empieza a dar un número interesante. ¿Sí? Cuando uno multiplica los campos en Patagonia, no son los campos de la provincia de Buenos Aires, es decir, aquí no tenemos 200, 300 hectáreas, las contamos de a miles, entonces empieza a verse alternativas económicas que por ahí, y ahora voy al campo, ¿sí? Al sector agropecuario, por ahí van digamos, o van a requerir una disminución de las cargas animales, un pastoreo bien holístico,
decir una serie de cuestiones, ¿no? Eso en lo que hace digamos, al sector bien agropecuario, la parte de ganadería, pero en lo que tiene que ver con la parte de los cultivos, por ahí un manejo muy controlado del control del agua, el control de qué tipo de fertilizante. Por ahí hay mucha cuestión muy vinculada al ambiental y a su vez vinculado con los bonos de carbono. ¿Cómo están viendo esto ustedes? Y además, como esto se trata justamente de un encuentro realizado desde nuestra universidad, desde nuestra querida universidad, ¿cómo ven ustedes ese nexo, ese vínculo con el conocimiento que hay en todas estas áreas, no solamente desde la económica, para con todos los sectores, ¿no? Porque realmente hay mucho conocimiento y por ahí no tenemos una mirada hacia adentro, hacia nosotros, hacia la región, sino que miramos más hacia afuera y por ahí pensamos que todo lo que se hace en viñedos y vamos a traer gente de Mendoza, cuando por ahí hay mucha gente que tiene conocimiento aquí en la universidad. Un poco es una pregunta muy global, muy general, pero me gustaría por ahí a ver si me pueden responder algo. No, bueno, desde lo agropecuario, básicamente lo que planteaba Fabián del tema es un poco lo que yo quería marcar antes. Estamos tratando de resolver la inmediatez y no viendo a dónde tenemos que ir. Y esa estructura de productores hace que nosotros pensemos más en eso que hacia dónde tenemos que ir. Está claro que hay un grupo de productores muy chico de otra estructura que está trabajando lo que vos decís, el tema de regeneración de pastizales, bonos de carbono, y entendemos que ese es el camino, es hacia donde tenemos que ir, pero desde la actividad, desde lo gremial, la inmediatez del problema del día a día del productor no lo deja verlo, ¿no? Claramente hoy la situación económica no le permite ver esta realidad. Sí estamos convencidos que es la agenda que nosotros tenemos que tener. Lo marcamos, generalmente lo estamos marcando en todos nuestros discursos de las distintas rurales, en el hecho de decir, resolvamos los temas que venimos planteando hace 50 años, que no se vienen resolviendo las distintas administraciones públicas, para centrarnos en este tipo de temas, ¿no? En los temas que se nos vienen, que es los servicios ambientales, la captura de carbono, la importancia de cuidar el ambiente, pero con producción, con los productores en el lugar, porque la sustentabilidad tiene que ser ambiental, económica y social. O sea, no nos sirve una sustentabilidad solo ambiental sin productores y sin gente. Entonces, claramente nosotros tenemos que trabajar en esas tres patas. Pero insisto, hoy la inmediatez y la problemática del sector no nos deja quizás ver todo el panorama. Sí. Yo abordando también un poco la consulta de la parte vitivinícola, que primero que celebro la última frase, hay mucho por descubrir, esto recién está empezando, entonces toda institución, todo lo que se pueda aprender y colaborar va sumando, porque realmente hoy por hoy no se sabe, todo se va descubriendo en este tránsito de lo que es la vitivinicultura en estos 10 años, pero falta muchísimo para aprender de la vitivinicultura de Chubut. Y no hay mucha gente en Mendoza por acá, así que sin duda eso es muy interesante. Respecto a lo ambiental, también fija carbono, fija mucho,
no compite, como dije, la vid, si hay un lugar donde ponerlo, no es en el Mallín, ojalá tuvieses otro lugar que no te estás fijando tanto carbono, como general, ¿no? los tópicos. Y además es interesante porque lo que se exporta del sistema es solo agua, es solo líquido. Toda la materia seca, todo el orujo, la piel, las hojas, todo queda en el sistema, no como la fruta, no como la alfalfa, no como la carne. Y eso hace que se pueda, digamos, volver al suelo como fertilizante. Entonces, además, da un ciclo bastante virtuoso el viñedo. Y no tiene muchas plagas, digamos, la liebre no la afecta tanto, bueno, solo rompen los demás animales. Así que bueno, se está adaptando también en eso, pero es válido que se hagan trabajos, que se hagan informes, que tengamos una línea, se está desarrollando el plan vitivinícola provincial y es bueno sumarse para decir, bueno, esta es la línea de acción en una actividad incipiente y nueva que se está desarrollando. Bueno, muchas gracias. Como verán, el problema es multidimensional y complejo. Y han aparecido en todas las exposiciones cada una de las partes y la complejidad. También, lo único que me quedaría para agregar, primero agradecerle a las personas que han venido a exponer y las preguntas, es que nosotros también tenemos una historia. Mi primer trabajo profesional fue cómo poníamos los productos de Sarmiento en Comodoro. Y hemos trabajado con supermercados, la proveeduría durante mucho tiempo para poner diferenciados los productos de Sarmiento, con la Secretaría de Ganadería, Pesca y Alimentación también en muchos de estos lugares. Hicimos cómo es promover el comercio exterior, o sea que hay un bagaje, pero lo que brinda estas jornadas como gran capital es que nos conozcamos todos, que veamos los problemas, que veamos conjuntamente y colectivamente cuáles son las soluciones, las nuevas posibilidades, y eso tiene que tener una instrumentación público-privada. Así que muchas gracias a todos y bueno, sigue el próximo.